Y hemos venido hablando acerca de cosas que son o fueron desafíos para la iglesia en el primer siglo y que de alguna u otra manera siguen siendo desafíos para la iglesia hoy. Y esa palabra que en algún momento se comunicó a través del apóstol Pablo a las iglesias en Corinto sigue hablándonos a nosotros hoy día. Quiero invitarles a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 23. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Aparece también en la pantalla y yo voy a leer para ustedes también estos versículos. Dicen: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia, y también dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanidad. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en los seres humanos. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos, o Cefas, o el mundo, la vida o la muerte, o lo presente o lo porvenir. Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Amén. Pablo continúa su carta a los corintios, que hemos visto ya están divididos. Hay ciertos grupos, están abanderados, hay ciertas facciones, hay ciertos partidos al interior de las iglesias en Corinto, y parte en la sección del día de hoy con una pregunta. Dice: ¿no saben que son templo de Dios? Hay varias cosas que parece que los corintios no saben. Esta es una de ellas. Parece que o no saben, o han olvidado, o hacen caso omiso a las enseñanzas. La pregunta de Pablo da a entender de que sí saben. Han sido instruidos por los apóstoles, el mensaje apostólico ha llegado a ellos a través del mismo Pablo, de Pedro, de Apolos, y estas verdades más rudimentarias, más elementales del Evangelio de Jesucristo, por supuesto que fueron transmitidas. Pablo les pregunta: ¿no saben que son templo de Dios? ¿Qué quiere decir la imagen del templo, queridos y queridas? Podemos recoger varias ideas para entender por qué ahora, luego de usar la imagen del edificio, ahora usa la imagen del templo para referirse a la iglesia. El templo, en el pasaje se ha dicho ya, o como edificación, se ha dicho que es una obra de Dios. Uno siembra, otro riega, pero finalmente el que da el crecimiento, ha dicho el pasaje en los versículos anteriores, es Dios. Por lo tanto, este templo, este edificio donde habita la presencia de Dios, que busca hablar acerca de la iglesia, ha sido edificado por Dios. En el antiguo templo, en Jerusalén, habían participado arquitectos, constructores, y se había edificado un templo con piedras, un templo que eventualmente se deterioraría y sería destruido en el año 70. Pero este templo construido por la mano de Dios, esta nueva realidad en la historia humana, la iglesia como templo y lugar de su habitación, siendo obra de Dios, jamás será destruido. La iglesia ha vivido, ha existido por 2000 años y ha tenido que enfrentar constantemente persecuciones, acoso, intentos de apagar y destruir lo que es la iglesia, su mensaje y a quien representa Jesucristo. Pero la iglesia se mantiene en pie porque es una obra de Dios. Es un templo construido no por manos humanas, sino por la mano de Dios.
Este templo, dice Pablo, no lo edificó Pablo, no lo edificó Apolos, no lo edificó Pedro. Es obra de Dios. Queridos, cuando nos vemos hoy día reunidos nosotros hoy día, y cada domingo, y en cada espacio en los que somos iglesia, allí vemos la mano de Dios. Que estemos hoy día en este lugar, que seamos miembros los unos de los otros, no ha sido por esfuerzo humano, ni por una convicción que de repente tuvimos del estudio, desde buscar las Escrituras, ha sido una obra divina que nos ha conformado a nosotros como el templo del Dios viviente. Pero estos parecen no entenderlo. ¿Acaso no saben que son templo de Dios? ¿Que son una obra divina? ¿Una nueva realidad que ha emergido en la historia humana producto de la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo? Parece que no lo saben. O no han sabido digerir la enseñanza tan básica y elemental que ya se les comunicó a través del mensaje apostólico. Ha dicho en los versículos anteriores, ustedes son lactantes, son niños de pecho. No pueden asimilar un alimento más sólido. Me hubiese gustado enseñarles verdades más profundas, pero otra vez tengo que ir sobre aquellos elementos más básicos de la fe, y aquí hay uno. No han entendido que son templo de Dios, un templo cuya obra es divina. Del templo se dice también en el versículo que es santo, es decir, Dios ha consagrado, ha santificado, ha apartado a estos hombres y mujeres para conformar su templo, el lugar de su habitación. De todos los pueblos de la tierra, de todas las comunidades, en distintos lugares, Él ha conformado un pueblo único, un templo, dice el pasaje, donde habitar. Este templo ya no es como el templo de Jerusalén. Dios ya no habita en un lugar de 4 paredes, según se creía. Dios habita ahora en todo lugar donde su iglesia se reúne, allí está Dios. Dios se hace presente, Dios se manifiesta, Dios vive en su comunidad de fe, en su templo. Este templo no tiene limitaciones, está en todo lugar. Este templo de Dios no tiene limitaciones de espacio o de tiempo y será eterno. No tiene un lugar como el templo en Jerusalén, pero tampoco tiene lugar dentro de este templo que es santo y consagrado por Dios y para Dios, la imagen de ningún otro líder. Este lugar que ha sido apartado por Dios es el lugar de devoción a Dios. Este pueblo, este templo que es la iglesia, ha sido apartado para adorarle, para la exclusiva devoción del Dios revelado a través de Jesucristo. Por lo tanto, para los corintios no tiene lugar la devoción a ningún líder, ningún apóstol, ningún mensajero. Ya ha dicho que todos son colaboradores. Tener devoción, tener adoración, pleitesía a estos líderes sería deshonrar lo que el templo es. Una instancia consagrada para la exclusiva adoración y devoción de Dios. Por lo tanto, queridos, dentro de la iglesia no hay lugar para que ningún liderazgo, pastores, mensajeros, profesores, lo que sea que cada uno de ustedes tenga y tengamos para hacer dentro de la iglesia, un lugar de protagonismo. Ninguno de nosotros merece ningún tipo de devoción en este sentido. Hoy día uno de repente ve en televisión, en YouTube, muchos que se han hecho un nombre predicando el Evangelio y Cristo no aparece, su cruz no está. En este templo, en el templo de Dios, no hay divisiones. En el antiguo templo en Jerusalén había divisiones, había muros, había un espacio en el lugar santísimo que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez por año y nadie más. Al lugar santo, solamente algunos pocos escogidos podían entrar y oficiar delante de Dios. Luego, en los atrios, en el patio, y todos aquellos que no fueran judíos quedaban
más allá, excluidos de participar de la presencia de Dios. El antiguo templo había levantado muros y generado divisiones y distinciones entre la gente, entre las naciones. Este templo, el de Dios, recibe y acoge a gente de todas las naciones. En este templo de Dios no hay divisiones. No hay judío, no hay griego, no hay pobre, no hay rico, no hay hombre, no hay mujer, ni lugar para ninguna distinción de esas que nosotros hacemos muchas veces. Y los corintios lo estaban haciendo. Yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Ellos habían hecho divisiones al interior de la iglesia en Corinto en razón de un líder, de la enseñanza de uno. No, yo soy más apegado todavía a las enseñanzas del judaísmo. Yo soy más apegado a los milagros. Yo a la elocuencia y al carisma de este otro líder. Yo a las enseñanzas de este otro. Divisiones. En un templo muy distinto al templo de Jerusalén, un templo que no tenía divisiones. La presencia de Dios manifestada en medio del templo, la iglesia, a todos y todas por igual. Este templo se deshonra, queridos, entonces, cuando no es Dios, no es Cristo y su cruz quien es honrado. Cuando se honra y se cae en la devoción de hombres, de mujeres, de líderes. Este templo se deshonra cuando no es la obra de la cruz la que reluce, la que se señala, sino la obra de hombres que son simples colaboradores, según lo que ha dicho el texto en el capítulo 3, en los versículos anteriores. Este templo, que es la iglesia, se deshonra cuando, aunque Dios ha dicho que es un solo pueblo, se generan divisiones al interior de la iglesia. En el caso de los corintios, por liderazgos, por enseñanzas, por distintas corrientes, que seguro ningún líder, ni Apolo, ni Pedro, ni Pablo, quiso ni pretendió. Pero la gente al interior de la iglesia tomó partidos, creó estas divisiones. ¿Te imaginas cómo sería nuestra iglesia dividida en razón de etiquetas que son propias del mundo? Los intelectuales, los indoctos, los pobres, los ricos. ¿Qué clase de iglesia es esa? Ninguna división al interior de la iglesia por categorías humanas corresponde a lo que el templo es por naturaleza. El templo, la iglesia, un lugar para todos por igual. Un lugar consagrado para la exclusiva adoración, devoción y gloria del Señor. El pasaje continúa diciendo, no saben que son templo de Dios, y luego agrega que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Acá dice que la presencia de Dios habita en este templo, no hecho por manos humanas, este templo consagrado, conformado por la iglesia, por personas. Aquí habita la presencia de Dios. Y es súper interesante que aquí el énfasis no está puesto en lo personal. Es cierto que el Espíritu mora en cada uno de nosotros, pero Pablo coloca el énfasis en lo comunitario. Es decir, Dios se manifiesta, Dios se expresa, Dios habla, Dios obra en la comunidad de iglesia. Necesitamos ser parte de la iglesia. Y la comunión es a través del Espíritu. Es como que a los corintios les estuviera diciendo, miren, su comunión no es a través de Pablo, no es a través de Apolos, no es a través de Pedro, su comunión es con el Espíritu. Estos, los corintios, estos grupos, algunos tenían comunión entre sí porque adherían a la misma tradición, a la misma corriente de enseñanza, se identificaban con el mismo líder. Entonces yo tengo comunión con aquellos que se identifican con el mismo líder con quien yo me identifico. Es como que Pablo dijera, ¿cuándo la comunión ha sido dada por el líder al que siguen? La comunión es con el Espíritu que habita en la iglesia. Otros podrían hoy día adherir a ciertos dogmas, participar de las mismas liturgias, tener comunión
en función de la misma figura del fundador de aquel movimiento o del otro. Y yo tengo comunión con estas categorías que yo me he hecho, que yo me he elaborado y a las cuales adhiero. Los expertos hoy día nos dicen que nosotros como seres humanos, nuestro cerebro funciona de la siguiente manera en este aspecto. Nosotros buscamos relacionarnos con gente que identificamos se parece a nosotros. Buscamos relacionarnos con gente que creemos piensa como nosotros, como una forma de afirmar nuestras creencias e ideas, como una forma de afirmar nuestra identidad. Y dentro de esa lógica de cómo funcionamos nosotros, en nuestra forma de pensar, automáticamente segregamos a otros. Bueno, algo de eso hay acá. Pero yo me pregunto, queridos y queridas, ¿qué otros elementos pueden haber dentro de la comunidad de iglesia, la iglesia global o la iglesia local, que sean motivo de divisiones en este que es el templo de Dios, que es sagrado, que no tiene divisiones, cuyo único objeto y persona de adoración y devoción es Dios, cuyo único mensaje central es Cristo y su cruz? Dogmas, sistemas teológicos, tradiciones, liturgias, líderes que han fundado las iglesias y a los cuales se adhiere y se generan divisiones internas. Yo me pregunto, queridos, y quiero dejarles la pregunta, ¿hasta qué punto estos elementos, tradiciones, dogmas, figuras de liderazgo, de fundadores, etcétera, 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 hasta qué punto esos elementos unen y enriquecen la iglesia? Pero ¿hasta qué punto también esos elementos separan? Yo tiendo a pensar que la diversidad en las formas de pensar, de organizarse, de liturgia, de tradiciones que se van formando a lo largo del tiempo, enriquecen al cuerpo de Cristo. Pero cuando estos elementos se sobreponen al mensaje de la cruz, como hemos visto, el pastor Ricardo nos predicaba esto hace algunas semanas, se sobreponen y terminan por esconder a Jesús, a Cristo y su cruz, entonces son causa de división. Porque ya mi forma de identificarme es con el movimiento, con la tradición, con la doctrina, con el dogma, con el líder, y no con la cruz de Cristo. Oculta, empañada, detrás de todas estas elaboraciones que son buenas para vivir la fe, buenas siempre y cuando apunten a Cristo y su cruz, pero que al final de cuentas son elaboraciones humanas. Nuestro esfuerzo de pensamiento, nuestro esfuerzo de reflexión para poder dar sentido a la revelación y a las enseñanzas que hemos recibido a través de Jesucristo y el testimonio de Él en las Escrituras. ¿Hasta qué punto estos elementos dividen y hasta qué punto estos elementos pueden beneficiarnos y enriquecer nuestra experiencia de vida de fe? La clave está en que estos elementos nunca oculten a Cristo y el mensaje de la cruz. El Salmo 133 dice en la Nueva Versión Internacional, en los versículos 1, 2 y 3, seguramente va a aparecer para ustedes en pantalla. De todas maneras, yo leo para ustedes: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ciertamente allí, el Señor envía su bendición, vida para siempre, dice este pasaje. Pablo les dice: ¿saben qué? Ustedes funcionan bajo la lógica de partidos políticos. Ustedes funcionan bajo la lógica de sindicatos. Ustedes funcionan bajo la lógica de organizaciones humanas que buscan, organizaciones o agrupaciones sociales que buscan defender sus derechos, pero no funcionan bajo la lógica de la unidad en Cristo. ¿Cuántas de estas facciones lo que hacían al adherir a uno u otro movimiento, lo que hacían era pretender salvaguardar sus propios derechos dentro de la comunidad, imponiendo su forma de pensamiento, asegurar cierto poder, cierto estatus y cierta hegemonía sobre los otros distintos grupos que se habían conformado en la iglesia en el primer siglo?
Pablo les dice, ustedes funcionan bajo la lógica del mundo. No los une otra cosa. No los une el bien común, no los unen sus derechos frente al Estado romano, no los unen sus derechos como sindicato de artesanos, de pescadores, frente a otros rubros en la ciudad de Corinto. Lo que a ustedes los une es la obra de Dios que los ha conformado como pueblo, como templo de Dios. Es la cruz de Cristo. Pablo les está diciendo, ustedes no están teniendo comunión con el Espíritu. Ustedes tienen comunión con aquellos que piensan como ustedes, que actúan como ustedes, que adhieren a la misma figura de liderazgo a la que adhieren ustedes. Queridos corintios, su comunión no es a través de ellos, su comunión es a través del Espíritu que mora en la iglesia, que ha hecho su habitación, que ha venido a vivir en su pueblo, a través de su pueblo. Ese es el verdadero templo de Dios. No es uno hecho de manos humanas, es la obra divina, es donde Dios habita. Es un templo abierto a todos por igual, sin divisiones. Cuando la comunión se basa en la adherencia al líder o a la enseñanza, a la corriente de moda, ¿dónde queda la comunión en el Espíritu? ¿Dónde queda la cruz de Cristo? Somos templo de Dios, una obra del Señor. El versículo 18 continúa diciendo que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Pablo les dice, ¿saben qué? Dejen de engañarse a ustedes mismos, dejen de mentirse y hacer cuenta de que aquí no pasa nada. Hay divisiones dentro de la iglesia cuando no debía haberlas. Algunos toman posturas, se agrupan y marginan a otros. Dejen de hacerse los lesos. El texto dice, habla o se traduce que nadie se engañe. Y aquí vale a decir, ¿saben qué? No se mientan a ustedes mismos. Lo que están viviendo no es la iglesia. No están siendo el templo de Dios que Dios ha hecho a través de la obra de Cristo y que sostiene a través de su poder, en cuya habitación está el Espíritu Santo. Dejen de engañarse. Dejen de mentirse a ustedes mismos para encubrir su falta. La división entre ustedes es evidente. Pablo en 1 Corintios va a hablar de una serie de situaciones que están ocurriendo y que él busca corregir para que el evangelio no sea tropiezo. Uno podría adelantarse a los capítulos que vamos a ver más adelante y decir, ¿cuánto de las divisiones internas de la iglesia eran tropiezo para aquellos que no conocían a Jesús? En vez de ver una familia, un cuerpo unido, una agrupación de hombres y mujeres que vivían y tenían todo en común y vivían una fe en común con un solo nombre por delante, Cristo, en comunión con el Espíritu, veían facciones, divisiones, partidismos, letreros, pancartas. ¿Cuánto de aquello fue tropiezo para aquellos que no conocían a Jesús? Al ver una iglesia en Corinto dividida, que no honraba lo que son como único templo donde habita el Espíritu de Dios. El pasaje le dice, no se mientan, ustedes se engañan, no pasen por alto esto, ustedes tienen divisiones internas. Su sabiduría como forma de conocer a Dios no les sirve de nada. Y ya hemos visto en los versículos anteriores, en las prédicas anteriores, que había algo con la idea del Dios muerto. Que alguien muriera a causa de Dios era bien, estaba aceptado, pero que Dios muriera en favor nuestro era un mensaje ridículo, absurdo, ignorancia. Y Pablo tiene que escribirles, bueno, entonces abandonen la sabiduría. Si necesitan, es como que le dijera, necesitan adornar la cruz, necesitan adornar el mensaje de la muerte de Jesucristo en un madero para que no sea una estupidez, para que no sea o suene a ignorancia en el mundo. Tienen que adornarlo con su sabiduría humana para que suene sabio, para que sea aceptado, para que no sean ustedes considerados unos ignorantes por hablar de la muerte de Dios. ¿Necesitan eso? Pablo les dice, acepten de una vez que el mensaje de la cruz
el mensaje de la muerte de Dios en una cruz suena a ignorancia para el mundo, pero es sabiduría de Dios. Y decídanse a proclamar ese mensaje que han olvidado, que han dejado enterrado en sus tradiciones, en sus partidismos, en sus corrientes a las que adhieren, y enuncien a Cristo. Si los van a considerar ignorantes, que los consideren ignorantes. Si predicar a Cristo muerto en la cruz, al Dios muerto en la cruz, significa considerarse un loco, que los consideren locos. Pero este mensaje no es locura, no es ignorancia. Para el mundo lo será, pero es sabiduría de Dios, poder de Dios para salvación de toda la gente. Su única gloria es la cruz. Lo único en lo que deben gloriarse es en la cruz y en nada más. Por eso continúa diciendo en el versículo siguiente: todos de ustedes son de Dios, Pablo de ustedes, Pedro de ustedes, Apolo de ustedes. ¿Qué sentido tiene o qué sentido tenía basar su orgullo en la figura de algún líder? Pedro, el que caminó con Jesús. Pablo, el apóstol, el gran apóstol a los gentiles, que ha hecho cantidad de viajes misioneros. Apolos, el elocuente, el carismático. ¿Qué sentido tiene adherir a un líder y basar su orgullo personal en la figura de ese líder, o de esa doctrina, o de esa denominación, o de ese fundador? ¿Qué sentido tiene? La única gloria que ustedes tienen es la que reside en la cruz de Cristo, y no necesitan nada más. Por eso dice: todos los demás que ustedes adhieren son de ustedes, y ustedes finalmente son de Cristo, y la gloria está en ese Cristo crucificado. Así es que adherir a un líder o a otro no tenía absoluto sentido. Causaba divisiones, era tropiezo para la gente que no conocía el Evangelio todavía, pero además, dice el pasaje al finalizar, es absurdo. No tiene ningún sentido que se enorgullezcan del líder de acá, del de allá, porque la única gloria que tienen es aquello que ustedes consideran ignorancia, o el mundo considera como ignorancia, y es la cruz de Cristo. ¿Qué sentido tiene? Hay solamente gloria en la cruz, queridos. Y muchas divisiones al interior de la iglesia pasan porque tendemos a asociarnos a aquellos que piensan como nosotros. Y damos el paso siguiente: nos enorgullecemos de la trayectoria del líder, del pastor, del teólogo, del fundador, de la denominación, etcétera, 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 de la tradición cristiana evangélica determinada, y adherimos a eso. ¿Se ha fijado que hoy día parece que tienen mejor reputación a los ojos de la sociedad ciertas tradiciones evangélicas? Y vale más decir que yo respondo y soy de esa tradición evangélica histórica que decir que soy de una tradición evangélica tal vez de algún sector más popular o que tiene menos historia, que es más reciente. Partidismos, divisiones, orgullo, dice el pasaje, siendo que el único orgullo es la cruz de Cristo. El único centro, lo que une la iglesia, es la cruz de Cristo. Si hay algo que debemos mantener en nuestras vidas, más allá de las tradiciones, que queridos, con esto no quiero decir que las tradiciones, ni la doctrina, ni la teología sean malas, pero cuando todo eso que es elaboración humana, un esfuerzo de reflexionar y pensar a Dios, oculta la cruz de Cristo, entonces es causa de división. Cuando eso todavía lo uso como una forma de enorgullecerme y de destacarme por sobre otros hermanos o grupos cristianos evangélicos, que también son mis hermanos, entonces sigo causando división. Y tengo un corazón que tiende a esa actitud, dividir. ¿Qué impacto tendrá eso en la gente que no conoce a Cristo? ¿Qué impacto tendrá el Evangelio? ¿Será tropiezo para la gente que ve desde afuera divisiones, partidismos, grupos? Queridos, cuidado para finalizar nuestra reflexión el día de hoy. Cuidado con, dice Pablo, con que nuestra sabiduría humana esté lejos de la cruz y se construye en otras elaboraciones
en otros intentos que ocultan la cruz o se alejan de la cruz. Destruye aquello el templo de Dios y todo lo que significa lugar de adoración a Dios, lugar donde todos tienen cabida. Atenta contra esa imagen del templo que es la iglesia, un lugar para todos, un lugar donde todos pueden conocer a Dios, donde todos tienen acceso. Pablo dice, cuidado con los partidismos, atentan en contra de ese templo donde habita Dios. Tenemos que preguntarnos si acaso estamos viviendo una fe separados unos de otros hoy día, si traemos la reflexión al tiempo presente. Si cada uno tiene una experiencia de fe que se separa del resto de la experiencia de fe de la comunidad. Voy a decirlo así. Muchas veces escuchamos, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Y en pandemia se escuchó harto esto. Yo soy la iglesia. ¿Yo soy la iglesia? ¿Tú eres la iglesia? Somos la iglesia. Pablo está hablando de que la iglesia es la reunión del cuerpo de Cristo, hombres, mujeres, hijos e hijas de Dios. Aquí, esta es la iglesia. La reunión de creyentes, de discípulos, de seguidores y seguidoras. Nuestro siglo, nuestro mundo actual, que promueve mucho el individualismo, nos ha dicho actualmente que mi fe puedo vivirla y si quiero tengo toda la libertad de vivirla individualmente, lejos de la colectividad, lejos de la iglesia, sin el templo de Dios, la iglesia. Uno puede encontrar de repente muchas canciones que hablan de una experiencia tremendamente individualista, soy yo y Dios, y se centran en la persona, y cada vez más en la persona, y ni siquiera en Cristo, y en mi experiencia con Dios. Esa podría ser hoy día una forma de crear divisiones. Cuando yo no vivo el seguimiento de Jesús en comunidad, y lo reduzco a algo que es verdad, es cierto, pero que no queda allí, la experiencia personal con Dios. Es cierto que hay una relación personal con Dios, pero eso no debe excluir el que somos familia, somos cuerpo, somos edificio, somos comunidad, somos la iglesia del Señor. Entonces, ¿cuántos tipos de divisiones, en razón de un montón de situaciones que nosotros nos hemos inventado, pueden darse al interior de una iglesia? Puede que hoy día una sociedad individualista promueva una forma de espiritualidad y de vivir la fe aislada de los demás. También una especie de división. Muchas veces las formas distintas de entender la fe, en lugar de proveer riqueza a la iglesia, dividen. ¿Podemos pensar distinto? Sí, podemos pensar distinto. No estamos diciendo que no pensemos distinto. El tema es que cuando esa forma de pensar distinto, en lugar de enriquecer lo que somos como cuerpo de Cristo, divide, excluye, segrega y se busca imponer sobre otra forma de entender y vivir la fe. Podemos pensar distinto. El peligro es que cuando yo pienso o veo al que piensa distinto, al que vive distinto la fe, a cómo la vivo yo, lo comienzo a ver como un contrario. Alguien que no es parte de mi grupo, un contrario a mi forma de vivir la fe. Otra forma de división en esta sociedad tiene que ver con esto que hemos mencionado y que puede ser actual y que puede ser cosas que probablemente no se vivieron en el primer siglo, pero que hoy día se viven. Adherir a ciertos movimientos, doctrinas, denominaciones, como que si Cristo hubiese muerto por esa denominación y no por la otra. La iglesia es global y tenemos que amar a la iglesia de Cristo en sus formas múltiples de ser iglesia. Denunciar cuando hay distorsiones del evangelio, cuando la cruz no es el centro, por ejemplo, pero también está revisando nuestras propias vidas, si estamos aportando a la vida de comunidad de fe, como debiéramos hacer. Porque somos una sola iglesia que predica al mismo Cristo resucitado, queridos,
Y ese es el centro, eso es lo que nos une. En nuestra comunidad de fe, como cuerpo, como iglesia, como edificio, como templo, habita el Espíritu Santo. La comunión es con Él. Y nuestra comunión entre nosotros se basa en esa comunión con el Espíritu. Mientras no sea la cruz de Cristo lo que se predique, no habrá un fundamento en común. No se verá a Cristo sin una tradición, un dogma, un rótulo, una pancarta. Cristo, solo Cristo y su cruz. Queridos, ¿de quién somos parte finalmente? Dice el pasaje. Termina diciendo en el versículo 23, ustedes son de Cristo. No le pertenecen a ningún líder, no le pertenecen a ninguna denominación, no le pertenecen a ningún fundador, a ningún líder, respetable, honorable, lo que sea, pero ustedes le pertenecen a Cristo. Son de Él. Y eso los hace un pueblo, una única familia. Valoremos, queridos, todo lo que podamos, las tradiciones, nuestra reflexión teológica, a nuestros antepasados, aquellos que formaron la historia de la iglesia, pero en su justa medida, porque a quien le pertenecemos finalmente es a Cristo, al único que murió por ti y por mí. Quiero invitarle a orar al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra a través del apóstol Pablo hace tantos años, Señor, atrás, pero que sigue siendo palabra para nosotros viva, eficaz. Tu palabra que nos lleva a reconocer, Señor, que este templo que somos como iglesia tuya es el lugar de exclusiva devoción y adoración de Cristo nuestro Señor. Que la comunión no está dada por tradiciones, dogmas, por gente de la historia de la iglesia, fundadores o personajes influyentes. Con todo ellos fueron colaboradores, porque finalmente a quien pertenecemos es a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz. Ayúdanos, Señor, a valorar en su justa medida toda nuestra historia como iglesia, a las personas que nos antecedieron, a aquellos que nos han enseñado, a nuestra reflexión teológica, nuestras tradiciones, nuestras liturgias tan diversas, a valorarlas en la justa medida siempre, de tal manera que ellas apunten a Cristo. Señor, de tal manera que nosotros nos identifiquemos con la persona y muerte de Jesús. Señor, si hubiesen otras formas de dividir actualmente, líbranos y guárdanos, Señor. Líbranos de esta forma de división que el siglo XXI promueve, el individualismo, Señor. Vivir una fe privada, Señor, sin la comunidad de fe, sin la iglesia. Somos parte de una iglesia y aquí tú te mueves, aquí tu Espíritu Santo se manifiesta, aquí es que te honramos, te adoramos, te exaltamos, te escuchamos. Hablas a nuestra vida, Señor, y nos mueves para servir como comunidad de fe. Señor, en un mundo de tantas divisiones, de tantos problemas, de tantos conflictos como los que hemos recibido por noticias estos últimos días, la iglesia sea un lugar de unidad, donde nos encontremos contigo y con Cristo, que ha muerto en la cruz en favor de nosotros, Señor. Ayúdanos y háblanos a cada uno, a cada una, conforme a tu voluntad, conforme a nuestra necesidad y a lo que tú estás obrando en nuestros corazones como seguidores tuyos. En el nombre de Jesús, amén.